Lecciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2022. El Génesis. Lección 8 para el 21 de mayo de 2022. La promesa. Habían pasado ya más de 50 años desde que Abraham había abandonado su tierra para ir a la tierra prometida. Ya anciano, su fe se había afianzado plenamente. Podía descansar tranquilo, seguro del cumplimiento de la promesa divina. En ese momento, Dios pide a Abraham que entregue al hijo de la promesa. Después, pierde a Sara y es consciente de que no todo ha acabado. Isaac sigue soltero y sin descendencia, y nuevamente actuó por fe. Veremos la prueba de fe, el cumplimiento de la promesa, la posesión de la tierra, asegurando la simiente y más descendientes de Abraham. La prueba de fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios nunca pidió sacrificios humanos, así nos lo dice en Jeremías, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Himnón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Además, sacrificar a Isaac implicaba contradecir la promesa: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Había entendido mal Abraham la orden divina? Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Él conocía la voz de Dios. Como dijo Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Comprendía lo que le pedía y creyó contra toda lógica, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dios estaba poniendo a prueba a Abraham, es decir, fue sometido a un juicio para saber qué había en su corazón. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el resultado fue satisfactorio. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El cumplimiento de la promesa. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El holocausto era un tipo de sacrificio en el cual el animal debía de ser enteramente consumido por el fuego. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Señor. Es ofrenda quemada al Señor. Ante la ausencia de animal a sacrificar, Abraham elude una respuesta directa, indicando que Dios iba a proveerse de él. Efectivamente, Dios se proveyó de un animal para el holocausto. Ese animal murió en lugar de Isaac. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así ratificó Dios el cumplimiento de la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios ha hecho provisión. Jesús, el Cordero que murió en nuestro lugar, para que nosotros vivamos por él. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. La posesión de la tierra. De esta manera, el campo y la cueva que estaban en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Abraham tenía 120 años cuando Dios le pidió que sacrificase a Isaac. Por lo tanto,
Isaac tenía 20 años y Sara 110. 17 años después, Sara falleció. Es la única mujer en el Antiguo Testamento de la cual se menciona el número de sus años, y también la primera en tomar posesión física de la tierra prometida, ya que fue enterrada en ese lugar. Tras un regateo con Efrón, Abraham compró el primer pedazo de tierra al que podía llamar suyo en tierra de Canaán. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Allí, en Hebrón, en la cueva de Macpelá, Abraham enterró a Sara. Allí también serían enterrados Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea y finalmente José. Asegurando la simiente. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia dar esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham comenzó a hacer planes para conseguir una esposa para Isaac y asegurar así su descendencia. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás allí mujer para mi hijo Isaac. Dos puntos destacan especialmente en estos planes: la oración de Abraham, la de Eliezer y la de Isaac, y la seguridad de que Dios dirigirá todo el proceso, que todos estos tenían también. Hubo señales inequívocas de que el ángel estaba dirigiendo a Eliezer para tomar a Rebeca como la esposa de su amo Isaac. Aún así, Dios no actuó sin contar con el libre albedrío de Rebeca. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allí a mi hijo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido todo esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Más descendientes de Abraham. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Abraham llegó a vivir 175 años. Además de Isaac, tuvo un hijo de Agar. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Y también tuvo 6 hijos más de Cetura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Ispac y Súa. A los 7 hijos de sus concubinas, Abraham los mandó lejos, porque solo Isaac debía heredar la tierra de Canaán. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Génesis resalta con 2 breves genealogías cómo comenzó a cumplirse la promesa de que Abraham sería padre de muchedumbre de gentes. La primera de las genealogías dice, la cual le dio a luz a Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. La segunda genealogía nos dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdebeel, Mimsat, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos.
12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Havilá hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. El Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su siervo fiel Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo de salvación por fe. Dios entregó a su Hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir, como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara basta. El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?